Bien, ¿cuál es el objetivo de esta charla? La presente charla tiene como objetivo dar a conocer los principios y aplicaciones de la tecnología de escáner láser 3D terrestre. Sí, básicamente los que son tipo trípode, que tienen un eje y giran sobre el mismo. Básicamente ese es donde nos vamos a concentrar, dado que también hay otras tecnologías asociadas al escaneo láser en otras aplicaciones. Bien, ¿cuál es el cuerpo, el contexto en el cual vamos a trabajar? Vamos a trabajar en 4 ejes. Vamos a trabajar sobre nosotros, un poco vamos a conversar rápidamente qué cosas hacemos nosotros en la compañía, en T-Saving, un poco de historia del tema de lo que es esto, metrología, hablando también del escáner 3D y luego posteriormente las aplicaciones. Este es básicamente el cuerpo de la presentación del día de hoy. Bien, como suelo hacerlo en mis charlas, siempre les pido a todos, en primer contexto, esto es una charla básicamente que combina dos aspectos, teoría y práctica, de clientes, de nuestros proveedores y también de nuestro equipo con el que hemos estado trabajando. Al mismo tiempo, está dirigido a un público abierto entre jóvenes profesionales, gente con experiencia, incluso competidores que hoy seguramente nos están acompañando, la cual agradezco. La idea de esto es poder nutrirse y avanzar en esta industria. Hay aún bastante trecho, como les he mencionado, por desarrollar y hoy lo vamos a ver. Y bueno, sí quisiera, por favor, pedirles que al finalizar la charla tengan sus consultas, no importa, aunque sea la más trivial, pero siempre suma. No hay pregunta mal hecha, sino la duda que queda después de una charla. Espero que les sea de interés a todos y bueno, ahí vamos. Bueno, ¿qué cosa es T-Saving? Comenzó inicialmente hace ya más de, 2016, unos 6 años, básicamente en el tema mecánico, luego migró a temas de lubricación y hoy en día está centralizado en 3 ejes, que es donde nosotros hemos ido trabajando. Básicamente, entendemos bien o buscamos promover el tema de mercado, análisis de mercado, entendiendo bien a nuestro consumidor, que es importante. Esto a raíz de la pandemia aprendimos mucho de ese lado, básicamente desarrollar mercados es uno de los aspectos que trabajamos. En el tema de energía, que es por la propia especialidad, nosotros pertenecemos a la industria del oil and gas, mi profesión es ingeniero químico, y dentro de ello lo que es energía, la eficiencia energética, que es un tema que está bastante en desarrollo. El tema que hoy nos conlleva o nos trabaja a desarrollar ese tema meteorológico que está a mi mano izquierda. La metrología principalmente es la ciencia en la cual basa su principio en la medición. ¿Sí? Esta medición que muchas veces es subestimada, dado los diferentes hábitos que uno tiene en la industria. A veces uno va al campo, me ha tocado vivirlo, cuando va a tomar una medida con bastante ligereza y cuando llega al gabinete no coincide. Entonces, y ahí vienen los temas al momento de fabricar. Entonces es importante concentrarse para buscar un mejor enfoque a nivel de industria. A ver, como le estaba comentando, ¿qué cosa es la metrología? Rápidamente, básicamente es la ciencia de las medidas, integra mediciones, unidades de medida y equipos de medición. Y es aquí donde entra el tema del escaneo láser, porque el escáner láser es un equipo de metrología digital, ¿no? Esa es su raíz, de dónde viene. Entonces, por eso es que lo tocamos el día de hoy. Ahora, ¿qué tan importante es la metrología en esta industria? Ya sea en la construcción, ya sea en una industria pesquera, en una industria de oil and gas, en cualquier industria, la medición es muy importante. Acá obtuvimos entre el 60 y 80% de las fallas en fabricación, en las fábricas, está relacionada al tema de medición. Y es ahí donde fallan la mayoría de operadores. Uno puede ser un buen metalmecánico, uno puede ser un buen constructor, pero si calcula mal la distancia entre punto y el eje le queda movido, ya genera distorsión, ya genera problemas si es una bomba, un problema de eje, un problema de distorsión de vibración, o en todo caso ya genera otro tipo de problemas de diseño, hasta ergonómicos.
Entonces, la gran industria no tolera este tipo de situaciones y lo he aprendido en la experiencia. Entonces, es importante partir de una buena medición. Cuando uno mide, cuando uno establece la medida correcta, con el menor grado de error, es donde parte la ingeniería. Incluso en las obras grandes, donde uno hace construcciones, megaproyectos, muchas veces subestimar, es un más o menos 5%, es un más o menos 10%, a veces son varios millones de dólares. Entonces, y es donde uno tiene que enfocarse hoy en día, o es lo que la industria está forjando a enfocarse. En ese 5%, en ese 3% de margen de error, que muchas veces es utilidad para el contratista, para el inversionista que pone el dinero al final de cuentas. Otro tema que también se toca acá es que fallan asociadas. Entonces, uno tiene que, de una manera, verlo, porque como o como profesionales de la industria subestimamos el tema de medición, definitivamente podemos incurrir en error. Bien, vamos a comentaros un poco acerca de la metrología, ¿no? ¿Cómo parte de ello? Evidentemente vamos a remontarnos a varios años antes de Cristo, entre 2700 y 1400 antes de Cristo. Básicamente ubiquémonos en la era de los egipcios, los babilónicos, donde para poder distribuir o para poder determinar métricas, usábamos lo que teníamos al alcance. ¿Qué cosa era? Nuestro cuerpo. Entonces, ahí es donde se trabajó con las manos, básicamente el palmo, la cuarta, la pulgada, el dedo, la palma. Me acuerdo mucho que nuestros abuelos nos hablaban de la palma, o un cuarto, una pulgada, ¿no? Uno veía y realmente, pues, ¿cómo saberlo si no era con la mano? Entonces, básicamente así trabajaban nuestros abuelos, o sus padres de ellos. Bueno, dentro de esto, como les estaba comentando, ¿por qué partieron el principio de medición? Por un tema básicamente de lotes, de áreas, ¿no? Para poder distribuir los tamaños de sus áreas, ¿no? Y para poder, evidentemente, pagar los impuestos. Entonces, allí partió este punto de la medición. Ese es el punto de inicio. Bien, entonces, dentro de todo este enfoque, dentro de este marco histórico, podemos establecer que nuestra industria, básicamente el tema lo he relacionado acá con la topografía, dado que tiene bastante que ver con ello. Como les comentaba, hace muchos años atrás, 3000 años antes de Cristo, con los babilónicos. Posteriormente, esto ha ido evolucionando. Por ejemplo, se conoce acá que comienzan a ver los instrumentos, ya para 1730 comienzan a ver instrumentos de medición cada vez más sofisticados, cada vez con más precisión, aunque todavía faltaba precisar mucho más. A medida que ha ido avanzando en el tiempo, los niveles de precisión se han ido incrementando. Evidentemente esto, dado que la tecnología ha ido avanzando en el tiempo. Quizá el objeto con mayor precisión hoy en día en la industria, por ejemplo, en la construcción, es el teodolito digital, o en este caso la estación total. Es bastante precisa, solo que tiene limitaciones cuanto a la cantidad de puntos que puede emitir. Por ello menciono lo siguiente. Después de 1839 comienzan a haber mejoras en base al teodolito, que es justamente lo que les estaba mencionando. Posterior a ello aparece el término LIDAR. No sé si lo habrán escuchado, me imagino los que están en el sector son bastante relacionados a ello, ¿no? El LIDAR, básicamente Light Detection and Ranging, ese es el término adecuado. Por favor, su micro. Gracias. Lo que buscamos con esto, ya aparecen este tipo de equipos que utilizan mediciones con luz, ¿no? Aquí en mi mano derecha aparecen los drones, perdón, en mi mano izquierda los drones, que son equipos que tienen cámaras sofisticadas que de alguna manera emiten láser, o los terrestres, que es justamente lo que vamos a tocar el día de hoy. También hay otra aplicación que no se va a tocar ahora, pero también es algo interesante que está asociado al tema de piezas de mayor exactitud, ¿no? Piezas mecánicas más pequeñas, pero este no es el caso. Igual, cuyo principio son la emisión de luz láser. Dentro del LIDAR hay dos LIDAR terrestre y LIDAR aéreo.
esto tiene que ver con el lidar aéreo, que es drones, ¿no? Es una de las aplicaciones de drones, de los lidares aéreos. Hay otras aplicaciones que, por ejemplo, son utilizadas para barrer, cuando Google hizo un mapeo de la Tierra, porque básicamente cuando uno entra a Google y digita un punto, puede verlo, el escaneo en esa área. Ellos han utilizado lidar móvil, ¿no? Es un lidar como un vehículo que se traslada, y así es como ido captando las imágenes a una gran velocidad. En este caso estamos hablando de los lidares aéreos o los drones. Estos tienen grandes ventajas básicamente en áreas, sobre todo cuando uno lo va a ver desde la parte superior, cuando va a ver planos para hacer planos de curvas de nivel, bastante aplicado. Las famosas ortofotos son de uso bastante cotidiano en la industria, ¿no? Inclusive los drones ya se utilizan para lo que es aplicaciones de riego tecnificado o de control de plagas. Es bastante utilizado hoy en día. Y otras aplicaciones más que han aparecido en el camino, cada vez más sofisticados. Pero algo, por ejemplo, que gusto hoy tocar es que a medida que tanto los equipos aéreos como los terrestres, en el caso del escáner, avanzan en su sofisticación, tienden también a existir una brecha mucho mayor en cuanto a conocimiento. Justamente lo vamos a tocar ahora. Bien, vamos a lo siguiente. Esto es lo que le llaman un escáner terrestre, ¿no? Esta es una de las marcas, porque hay varios tipos. Justamente la próxima semana vamos a tocar el tema de escáneres en general, escáneres de diferentes marcas. En este caso, les muestro con lo que nosotros trabajamos, con lo que hemos tenido experiencia, es con la marca Faro. Bien, ¿qué es un escáner láser 3D? A ver, vamos a entrar a profundidad en este tema. Bien, el concepto, o resumido, sencillo de entender, es una herramienta que permite capturar información de forma muy precisa a niveles inclusive milimétricos. Te da forma, te da color, te da tamaño, te da distancia, te da altura, te da posición, entre otros aspectos más, según el grado de sofisticación del escáner. Hay escáneres que no te dan posición, por ejemplo. Hoy en día los escáneres ya vienen hasta con su propia georreferencia. Ya son más sofisticados. Incluso hay unos que tienen punteros láser para establecer puntos de coordenada cuando uno quiere señalar un punto para, por ejemplo, tirar un auxiliar, un caso típico. Otro aspecto que está asociado a los escáneres es que son muy precisos en periodos muy cortos de tiempo. ¿Qué cosa quiere decir? Estos lanzan, por ejemplo, láser de millones de puntos por segundo. Entonces estamos hablando de 1 millón, 2 millones de puntos por segundo. Entonces es bastante preciso, hay bastante detalle en la información que puede capturar.